Ready. Muy bien, después de haber hablado un poquito acerca de la historia de la psicología la semana anterior, vamos a ver hoy día acerca... Buenas tardes, ¿cómo están? Joel, Marcia, muy bien. Grecia, Atenas, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de la etapa científica. Decíamos que la psicología tiene dos etapas, ¿no? Una etapa precientífica o una etapa filosófica y la otra etapa es la etapa científica. La etapa científica es la superación del alma. Decíamos que la psicología en un primer momento se interesó por el tema del alma, pero sobre el alma solamente podemos especular. Buenas tardes, Piero. Sobre el alma solamente podemos especular, hablar, intuir, pero sobre el alma no se puede realizar ninguna investigación que sea objetiva, que sea fehaciente, ¿no? Pero cuando la psicología supera el tema del alma para estudiar algo más real, más concreto, más empírico, o sea, la conciencia o la mente, hay un salto, ¿no? Un salto. Y ese salto de la etapa precientífica a la etapa científica se dio en Alemania con la fundación del primer laboratorio de psicología llevado a cabo por Wilhelm Maximilian Wundt. Wundt es considerado el padre de la psicología, ¿no? Y ahí comienza toda la cuestión de la etapa científica, la etapa de las escuelas psicológicas. Hay que recordar también, chicos, y anoten eso, que en la actualidad no hay escuelas. En la actualidad no hay escuelas. Lo que hay en la actualidad son enfoques. Y los enfoques son mucho más científicos, son mucho más flexibles, menos ortodoxos, ¿no?, que las escuelas. Pero la psicología, cuando da este salto de la etapa precientífica a la etapa científica, pues obviamente comienza con las escuelas. A partir de la fundación, ¿cuál es la diferencia? Los enfoques son teorías, son investigaciones mucho más científicas, de mayor alcance, menos rígidas. ¿A qué me refiero yo con escuela? De que una determinada escuela te forma en un ámbito específico de la psicología. Por ejemplo, la psicología es esto y no es nada más que esto. Supongamos, escuela conductista. La psicología es la ciencia de la conducta y no tiene nada que ver con la mente, nada que ver con el pensamiento, no tiene nada que ver con tus emociones, porque eso no se ve, no existe. Lo que existe es simplemente la conducta. Y solamente eso estudian y niegan todo el aspecto que está fuera de la conducta. ¿Ok? O sea, son egoístas, son personalistas. En el caso de los enfoques, aceptan que hay otro componente mal aparte de lo que yo estoy estudiando. Pero yo estudio solamente un aspecto determinado. No le estudio todo, ¿ya? Pero yo sé que hay algo más, pero me centro en el estudio de esto. Y también puedo aceptar los estudios, los conocimientos, los hallazgos que se han obtenido por las otras escuelas, por los otros enfoques, por las otras teorías. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces, vamos a hablar hoy día acerca de las escuelas psicológicas. Debido a la fundación, un ratito a tomar agua, debido a la fundación del primer laboratorio experimental de psicología allá en Alemania, en la Universidad de Leipzig, también surge la primera escuela. La primera escuela. A partir justamente de ahí van a comenzar a aparecer una serie de teorías, una serie de vertientes, de sistemas que van a plasmar ideas, que van a plasmar fuerza en el estudio creciente del psiquismo humano y también del psiquismo animal, y es así como aparecen las escuelas psicológicas. ¿Eso te parece a Francisco Sagasti? Ah, es mi papá. Ah, sí. Ya. Bueno, cuando era más joven decían Iron Man, ¿no? Doctor Strange, bueno. Muy bien. Recuerda, no hay escuelas, hay enfoques, ¿ya? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿Recuerdan? Se maten de risa, ¿no? ¿Cuál fue la primera escuela? La primera escuela psicológica, chicos, surgió con el nombre de... Primero, surgió con el nombre de conciencialismo. Luego se cambió de nombre a estructuralismo y con ese nombre se quedó. Pero el primer nombre fue conciencialismo, por el objeto de estudio, ¿ya? Pero más conocido como estructuralismo. Vamos a poner acá entonces la primera escuela psicológica llamada estructuralismo. ¿Está bien? Estructuralismo. Conocida, iniciada con el nombre de conciencialismo, porque es justamente el objeto de estudio, ¿no? Conciencialismo. Sí, profe. Claro, pi. ¿No? Conciencialismo. Muy bien.
La pregunta es, chicos, claro, surgió con el nombre de conciencialismo con Gunn en Alemania, 1879, pero el discípulo de Gunn, llamado Titchener, llevaría el conciencialismo a Estados Unidos, a Norteamérica, difundiría por todo Estados Unidos y le cambiaría de nombre a estructuralismo. Puede hablar un poco más lento. Ya ves, Tracy, ya ves, nivel primaria, ya ves. Muy bien, ya. Más lento, me quita la emoción, pues, ¿no? Sí, pues, Adalfa. Ya, más lento, no hay problema, no hay problema. Ya, muy bien. Sí, siempre me dicen así, no, profe, más lento, ve. Muy bien, no hay problema. ¿Ya? Esta escuela surgió en Alemania con Gunn, pero Titchener lo llevó a Estados Unidos y lo difundió. Por eso se dice que el fundador del estructuralismo es Gunn. No es, perdón, es Titchener, no es Gunn. Voy a poner acá lo siguiente, miren, ¿ah? Precursores de esta escuela, precursores. Precursores. ¿Ok? Fundador. O fundadores en todo caso. ¿Ok? ¿Ya? Lugar. Año. Objeto de estudio de esta escuela. ¿Está bien? Método que empleó esta escuela. Método. Esta escuela va a emplear 3 métodos. 2 son los más conocidos. Sobre todo uno. ¿Ok? Hallazgo. Aporte. Crítica. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? ¿Ya? Método. Muy bien. Hallazgo. Hallazgo. ¿Ya? Aporte y crítica, porque también esta escuela fue criticada, como todo lo demás. ¿No? Muy bien. Recuerden, chicos, entonces que esta escuela... 13 dice Aloy. Recuerden que esta escuela, chicos, recuerden esta escuela, ya, bueno, esta escuela surgió con el nombre de conciencialismo, Tracy, ¿ya? Surgió con el nombre de conciencialismo y luego se llamó estructuralismo y con ese nombre se quedó. ¿Ok? Precursores. O sea, Gunn se basó en otros, ¿no? En otros investigadores que eran dos psicofísicos. Dos psicofísicos. Recuerda que el estructuralismo se basó en la psicofísica. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ernest Weber. Pero como es alemán, es Weber, Ernest Weber, un psicofísico. ¿Ok? A Weber lo vamos a hablar cuando hablemos de las sensaciones. ¿Ok? A Ernest Weber lo vamos a hablar cuando hablemos de los umbrales en las sensaciones. Cuando hablemos de los umbrales en las sensaciones, sobre todo de los umbrales, del umbral diferencial, ¿no? Diferencia apenas perceptible, ahí vamos a hablar justamente de Weber. ¿Está bien? Y también vamos a hablar de Fechner, porque Fechner también fue quien midió el aspecto mental de manera científica. O sea, la mente fue medida por primera vez de manera científica por Fechner, por Weber y por Fechner. Y estos hallazgos, estas investigaciones, fueron utilizadas por Gunn para la fundación del primer laboratorio y la fundación de la primera escuela psicológica. Entonces, fundadores, ponemos acá a Gunn, ¿no? Wilhelm Gunn y su discípulo Edward Bradford Titchener. Se escribe Titchener, ¿ya? Pero lo pronuncias Titchener, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Gunn y Titchener, así es. Gunn fundó esta escuela con el nombre de conciencialismo. Titchener, su discípulo, lo lleva a Estados Unidos, lo difunde en Estados Unidos y le cambia de nombre a estructuralismo y con ese nombre se quedó. ¿Ya? Muy bien. ¿La batería? ¿Cuál batería? Ah, la batería, ¿verdad? Mi amigo se ha ido a celebrar una llamadita, ¿ya? Vamos a ver. En altavoz, ¿ya? Cámara escondida, cámara discreta. Ah, mi amigo, está mi amigo. Acá está.
¿Escucha o no? Y tres elementos son llamados los átomos de la mente. Los átomos de la mente. La batería, ¿no? No, es que tengo una reunión ahorita, por eso he ido. Ah, amigo, ¿qué tal? La batería se está acabando. Se está acabando la batería, ya. Ahí viene, ahí viene. Ya, sí. Ya, entonces miren, primera escuela, estructuralismo, ¿ya? Ojo chicos, miren, el estructuralismo quiere fragmentar la mente a sus elementos básicos. Quiere descomponer la mente o la conciencia en sus elementos. Quiere fragmentar la mente. Lo que le interesa a Gunn es entender, conocer de qué elementos está formada, está hecha la mente o la conciencia. ¿Ok? Esta corriente surgió en Alemania, en la Universidad de Leipzig, en el año 1879. Objeto de estudio, la conciencia. La conciencia. ¿Ok? Pero no la conciencia como un todo. Recién es considerado como la ciencia en Alemania, es un laboratorio, esa misma fecha, sí. Ese mismo año, 1879, se funda el primer laboratorio y también se funda la primera escuela. Y también este año se publica la primera obra de psicología científica por Wilhelm Wundt. La obra se llamó Principios de Psicología Fisiológica. ¿Ok? Este mismo año, 1879. Este año también en Perú era la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Y este año también en Alemania nacía el físico alemán más famoso del mundo, Albert Einstein, ¿no? Un año muy importante, 1879. No confundan con la Revolución Francesa que fue 1789, ¿eh? 1879, siglo XIX. ¿Ah? Año histórico, la guerra del guano y el salitre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que Gunn quiere hacer lo que Gunn y su discípulo Tishner quieren hacer con la mente es conocer cuáles son los elementos de la conciencia. ¿De qué elementos está formado la mente de la conciencia? Profe, ¿qué es la conciencia? La conciencia es todo lo que tú experimentas en este momento. Todo lo que tú conoces, todo lo que experimentas en el aquí y en el ahora, todo lo que pasa por tu mente, lo que sientes, lo que piensas, ahora es de la conciencia. El momento inmediato. ¿Ok? Ellos quieren saber de qué elementos está formada la conciencia. ¿Se dan cuenta? Y para eso van a utilizar el método de la introspección. La introspección. ¿Ok? Profe, ¿qué es la introspección? ¿No? Claro, la introspección experimental o la introspección analítica. Claro, ¿ya? La introspección es el autoanálisis. O sea, por ejemplo, tú dices, a ver, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cómo eres tú? ¿No? Cuando tú te analizas, cuando tú te miras hacia adentro, estás aplicando introspección, es un autoanálisis. ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué piensas lo que piensas? O sea, cuando tú eres capaz de conocer tus impulsos, tus motivaciones, estás aplicando la introspección. ¿Ok? ¿Ya? Recuerda, Gunn quería fragmentar la mente a sus elementos básicos. Gunn quería saber de qué está hecho, de qué está formada la mente o la conciencia, y para ello utilizó la introspección, pero también utilizó la experimentación fisiológica. Experimentación fisiológica. ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, miren, decir que no fui consciente de lo que hice, no, porque muchas veces no eres consciente de lo que haces. Muchas veces no sabes por qué estás enamorado. Porque según Harvard, el 97% de las conductas que hacemos son inconscientes. Y según Freud también, ¿no? A ver, por ejemplo, Gunn hacía lo siguiente. Gunn te preguntaba, mira, ¿qué es esto? Te preguntaba. Y tú agarrabas y decías, profe, una pizarra. Y Gunn decía, no, no es una pizarra. Profe, ¿cómo que no? No, lo que tu mente está viendo no es una pizarra. Lo que en tu mente en realidad está captando es un objeto rectangular, verde, de madera. Si tú me dices, esto es una pizarra, esa respuesta se basa en algo aprendido, en algo previo. No es lo que tu mente realmente está captando. ¿Ok? Lo que tu mente está captando realmente
son elementos, características aisladas, forma, color, textura. Recuerda que el estructuralismo quiere estudiar la conciencia, todo lo que tú captas en este momento, pero en sus elementos básicos. Saber de qué contiene la mente, de qué está hecho, qué átomos mentales intervienen en la conciencia. ¿Ok? Entonces, para eso utilizó la introspección. O sea, lo que hacía Gunn era someter a los sujetos experimentales a varias situaciones. Sometía a un sujeto a una situación bochornosa, a una situación alegre, contradictoria, y le preguntaba, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿No? Por ejemplo, le hacían una broma de mal gusto y le preguntaban, ¿qué sientes? ¿No? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Ah, siento cólera, me gana de tener un puñete. ¿Qué piensas? ¿Que es un malcriado? O sea, para ver qué es lo que realmente pasaba en tu mente cuando eras sometido a muchas situaciones. ¿Ok? Quería fragmentar, quería encontrar qué había en la conciencia. Y también, conectado al cuerpo, las personas habían aparatos de física. Porque recuerden que la física fue la ciencia que le permitió a la psicología entrar dentro del quehacer científico. Entonces, conectado a su cuerpo, habían aparatos que medían el cambio en su respiración, en su circulación, en su temperatura, su oración, etc. ¿Por qué? Porque Gunn era fisiólogo, Gunn era filósofo y era fisiólogo. Y Gunn sabía que un cambio en el cuerpo producía un cambio en la mente. Y que un cambio en la mente producía un cambio en el cuerpo. ¿Te ha pasado, no? Que estás nervioso, te sudan las manos, o te pones rojo, o se te seca la boca, ¿no? Claro, porque hay una conexión entre lo mental y lo fisiológico, lo orgánico. Por eso es que Gunn utiliza el método experimental, la experimentación fisiológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, sometía a un sujeto, por ejemplo, a escuchar un sonido suave, alegre, y una música estridente, golpeaba un fierro, ¿no? Hacía sonar de repente, no sé, pues una campanita a volúmenes suaves, golpeaba pues la pared, golpeaba un fierro con un martillo. Entonces llegaba a la conclusión de que un ritmo lento, un sonido lento te relaja, y de que un ruido fuerte, rápido te estresa, te pone en estado de alarma. Y esto llevó a la conclusión de que la mente o la conciencia está formada por 30.000 átomos mentales. O sea, de que todo lo que pasa en tu mente intervienen 30.000 átomos mentales. Y estos átomos mentales son de tres tipos: imágenes, sensaciones y sentimientos. Estos son los elementos de la cual está hecha la mente. 30.000 imágenes. O sea, que tú ahorita, que eres consciente, que me estás viendo, escuchando, pensando, imaginando, emocionando, por tu mente ahorita, en el aquí y en la ahora, hay 30.000 átomos mentales, 30.000 sentimientos, imágenes y sensaciones. Esa es la conciencia. Esto le interesaba a Gunn, fragmentar la mente, dividir la mente en sus elementos básicos, para poder saber de qué aspectos, qué elementos está hecha la mente o la conciencia. ¿Ok? Profe, la experimentación fisiológica es la que conecta aparatos, claro, por ejemplo, el suero de la verdad. Por ejemplo, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? El polígrafo, ¿no? El polígrafo. Te conectan ahí electrodos al cuerpo. Señor, ¿usted es homosexual? ¿Usted alguna vez ha metido su Mary Jane? Señorita, ¿usted le ha engañado a su enamorado? ¿No? No. Y al toque, se dilatan las pupilas, cambia la temperatura, suda, está mintiendo. ¡Pah! Se lee el corazón, está mintiendo, mentirosa, mentiroso. Así. Eso es la experimentación fisiológica. Un cambio en tu mente produce un cambio en tu cuerpo. Si tu temperatura aumenta, cambia tu respiración, tu circulación, estás mintiendo. Si tu pupila se dilata, estás mintiendo. Pues ahí está. Al toque nomás. ¿No? Eso, entonces, todo lo que tú experimentas en este momento, hay 30.000 imágenes, sensaciones, sentimientos, que son los elementos que conforman la conciencia. La introspección es el autoanálisis, la observación. Por ejemplo, ¿cómo eres tú? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué eres celosa? ¿Ah? ¿Por qué tienes miedo que tu hermano te engañe? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres neurótica? ¿Por qué eres loca? ¿Ah? ¿Por qué te gusta manipular? ¿Por qué me pides mi celular? ¿Por qué eres así? Ahí está. Es que yo soy, ahí está. Ese es el autoanálisis, esa es la introspección. O sea, en lugar de mirar hacia afuera,
miras hacia ti mismo. En lugar de rajar del otro, rajas de ti misma. No, este está así, asá, hipócrita para la gente. Ya, habla de ti. Esa es la introspección. ¿Ok? Claro, pues ese ejemplo de frente a la yugular, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Muy bien. ¿Cuál fue el aporte? ¿Cuál fue el aporte de esta corriente? El aporte fue que le dio a la psicología el estatus de ciencia. Le dio a la psicología el estatus de ciencia. Fue gracias a esta escuela que la psicología se convierte en ciencia experimental de laboratorio. Profe, ¿y cuál fue la crítica, profe? La crítica fue que esta escuela es demasiado teórica, muy teórica, no aporta nada práctico y le pone mucho énfasis, mucha fuerza, mucho énfasis a la introspección. O sea, Gunn confiaba demasiado en la introspección. ¿Y quiere que te diga algo? La introspección no sirve. La introspección no es de confianza. ¿Quiere probar por qué no? Chicos, pregúntenme lo que ustedes quieran. Pregúntenme lo que ustedes quieran acerca de mí. A ver, pregúntenme cualquier cosa. Pregúntenme. ¿Cómo hago para ingresar? No, o sea, cualquier cosa de mí, pues. ¿Juega de manzanas? Sí. ¿Por qué parece Sagasti? No, algo de mí, pues. ¿Qué tiene 25? ¿No? ¿Qué le gusta? ¿Me gusta viajar? ¿Me gustan las pizzas? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Está casado? No. Soy casado de sábado y domingo y soy soltero de lunes a viernes. ¿Verdad? ¿Cuánto de lo que te he dicho es cierto? ¿Cuánto mide? 1,73 m más o menos. A ver, ¿cuánto de lo que yo te he dicho es cierto? ¿Lo puedes saber? ¿Ah? No, ¿no? De repente todo lo que te dijo es cierto y de repente todo lo que te dije es falso. ¿Sí o no? Claro, o sea, la introspección, lo que quiero llegar es que la introspección no es segura. La introspección no es desconfianza. La persona que tú le preguntas te puede mentir, te puede engañar, se puede confundir. No es objetiva la introspección, es muy subjetiva. ¿No? Claro, depende de tu momento, depende de la situación que tengas, los problemas, que todo lo que te ha pasado, vas a reaccionar de una forma determinada. ¿Sí o no? Entonces, claro, entonces miren ustedes, hay una crítica porque pone demasiada fuerza, demasiado interés a la introspección y decimos que la introspección en la actualidad no sirve, ¿no? Que no tiene un respaldo científico. ¿Se dan cuenta? Estas son justamente las características de esta escuela. Esto surgió en Alemania con Wilhelm Wundt y Tishner, pero luego en Estados Unidos surge la reacción frente a esta escuela. ¿Cuál fue la segunda escuela? ¿Cuál fue la segunda escuela? La segunda escuela se llamó funcionalismo. Funcionalismo. Apliquen acá un poquito de mnemotecnia. Estructuralismo. El estructuralismo se preocupa, estudia la estructura o anatomía o elementos de la mente. El funcionalismo se preocupa por conocer las funciones, los fines o propósitos de la mente. Aquí Gunn quiere saber de qué está hecho, estructurado, conformado la mente, pero acá James quiere saber cómo funciona la mente. ¿Ya? Perdón. Un ratito, un poquito. Mente o conciencia, ¿ya? Mente o conciencia, chicos, es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. La misma jarana, ¿no? Lo mismo. ¿Y acá? Muy bien. Funcionalismo. Vamos a poner acá entonces las características, a ver. Considerada. Precursores. Fundadores. Lugar, año. Objeto de estudio.
método, aportes. Hay varios aportes, ¿eh? ¿A quién se opone también? Vamos a ver. Vamos a ver, dijo un ciego. Bueno, esta escuela, chicos, es considerada, voy a poner acá, considerada. Ahí mi amigo ha cerrado la puerta, hace calor. Considerada. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Ya. Considerada. Vamos a ver acá. Precursores. Fundadores. Lugar, año. Objeto de estudio de esta escuela. Objeto. Método. Aportes. ¿Sí? Muy bien. Listo, chicos. A ver si recuerdan, si saben, ¿cómo se le conoce a esta escuela? ¿Con qué nombre se le conoce al funcionalismo? Se le conoce, chicos, como la primera, así, fuerza psicológica americana. ¿Ya? Al funcionalismo se le conoce como la primera fuerza psicológica americana. Mucho más científica, mucho más pragmática, de fuertes influencias biológicas, sobre todo darwinianas. El funcionalismo se opone al estructuralismo. El funcionalismo surge como una reacción, como una crítica, como un rechazo al estructuralismo, porque dice, es mucho más importante para la psicología saber cómo funciona la mente, más que saber si la mente tiene o no tiene una estructura. ¿De qué le sirve a la psicología saber si la mente tiene o no tiene átomos mentales? Será importante saber si la mente tiene o no tiene átomos mentales. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada, pero sí es más importante para la psicología, por ejemplo, saber cómo funciona tu pensamiento, cómo funciona la memoria humana, cómo funciona tu inteligencia, de tal forma que puedas enfrentarte a problemas novedosos, a situaciones conflictivas en la vida y poder resolverlas y adaptarte de la mejor manera. Eso es más importante, saber cómo funciona tu mente, cómo funciona la mente de una persona enamorada, cómo funciona la mente de un drogadicto, de un alcohólico, de un pastrulo, de un ludópata, de un mentiroso, de un cocainómano, de un cannabinoide, de un tetrahidrocannabinoide. ¿Cómo funciona? ¿Ah? ¿Cómo funciona la mente de un mentiroso, de una persona ética? Claro, eso es más importante. Saber cómo funciona la mente de un mujeriego, de una promiscua. Eso es más importante. ¿Sí o no? De una histérica. Ahí está. Eso es más importante para la psicología, saber si la mente tiene o no tiene una estructura que no sirve para nada. Así surge justamente el funcionalismo como una reacción contraria al estructuralismo. ¿Me dejó entender? ¿Me dejó entender? Cicatriz, pongan 5 si se entiende. Pongan 5 en el chat si se entiende. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ahí está, lo máximo. Ese es más importante, ¿no? Claro. Ese es más importante, o sea, es más pragmático. Esta escuela es más pragmática. Está inspirada en la segunda revolución industrial. Está fundamentada, inspirada en la filosofía pragmática que surgió en Estados Unidos. Profe, en esta escuela se da más énfasis cómo funciona, de que está hecho claro. Acá se va a dar más énfasis a la función, a cómo la mente se adapta, cómo la mente resuelve problemas. Eso es más importante. Claro, pues. O sea, es más práctica. Busca la acción, la solución, la respuesta. Y no simplemente investiga y ahí queda el asunto, sino que investiga, conoce para darle una solución, una respuesta.
Es como que alguien investiga y dice, ah, ya, así es, listo. ¿Y para qué te sirve que así es o no es? Así es para poder resolverlo. Hay que conocer para poder resolverlo, no que quede en la teoría y ahí queda. Entonces, esta es la crítica. Muy teórico, no aportó nada práctico. Y por eso esta escuela se opone, lo critica, lo cuestiona. Y aporta algo práctico, ¿no? O sea, da soluciones. Precursores, acá tenemos dentro de esta escuela, por ejemplo, a Darwin. Charles Darwin influye mucho en la escuela funcionalista. Ah, también está acá su primo. ¿Quién es el primo de Darwin? ¿Quién es el primo de Darwin? El primo de Darwin se llama Galton, muy bien. Sir Francis Galton, ¿no? Claro, Sir Francis Galton. Por ahí leía. Fundadores, muy bien. William James. William James Rodríguez. William James. John Dewey, muy bien. John Dewey. Así es, muy bien. John Dewey. Profe, Dewey, ya, Dewey o Dewey, no hay problema. Lugar, Estados Unidos. Universidad de Harvard. EEUU. Año 1896. Ese año surgió. Claro, muy bien. 1896. Objeto. Las funciones, fines o propósitos de la mente, ¿no? En busca de su adaptación. O sea, conocer la mente para que puedas utilizar estos conocimientos para adaptarte de la mejor manera a tu entorno. Cuando tú escuches, por ejemplo, solución de problemas, escuches algo pragmático, ¿no? Algo práctico que busca resultados, está hablando del funcionalismo. ¿Ya? Método, bueno, también utilizó la introspección, pero utilizó la introspección natural, ya no la introspección experimental, sino la introspección natural, y también utilizó la extrospección. ¿Ok? En la introspección tú te analizas, tú te observas, pero en la extrospección tú observas al otro, tú analizas al otro. ¿Cuál es la diferencia? Natural es espontánea. En la introspección experimental yo te enseño. En la introspección experimental yo te enseño cómo tienes que analizarte, cómo tienes que mirar a tu interior. En cambio, en la introspección natural, tú lo haces a tu manera, a tu modo. Es más espontáneo. Es como, por ejemplo, yo a unos chicos les enseño cómo estudiar, cómo se estudia. Ahí estoy explicando algo adiestrado, algo experimental. Pero el otro les digo que estudie como sea. Como tú quieras. ¿Me cuenta? A uno le enseño y al otro como quiera. Entonces, acá te enseñaron cómo estudiarte, analizarte, y acá te dejaron a tu naturaleza, a tu libertad, que tú hagas lo que hagas. Claro, para ver cómo es que funciona tu mente. Pues. Porque si yo te enseño, tu mente está funcionando en base a lo que yo te enseño. Deja abierto porque mucho calor. En cambio, si yo te dejo espontáneamente, tu mente está funcionando de esa manera. ¿Se dan cuenta? Pero si yo te enseño, haz esto, lo otro, tu mente está funcionando en base a lo que yo te digo. Pero yo quiero conocer cómo funciona la mente de cada persona. Entonces te dejo a tu libre albedrío, te dejo a tu voluntad para ver cómo es que la mente funciona. Por eso se aplica la introspección natural, la introspección y también la experimentación. ¿Ya? Aportes. Bueno, esta escuela creó las especialidades de la psicología. Esta escuela creó las especialidades de la psicología. Como por ejemplo, creó la psicología educativa. La psicología educativa
La que es escuela, muy bien, por ahí, Giselle, ¿no? Giselle. La psicología evolutiva, claro. Llamada también psicología de desarrollo, claro. Y también fueron los primeros en aplicar los test psicológicos, es decir, la psicometría. Los test, ponemos acá, test, porque la aplicación de test psicológicos se llama psicometría. Ajá, claro, Cristian, muy bien. Y también esta escuela más pragmática, ¿no? Sirve. No es simplemente teoría, que ahí se queda, sino también esta escuela aporta conceptos nuevos. Aporta conceptos nuevos. Por ejemplo, la palabra instinto. La palabra instinto es un término biológico, muy bien Giselle, que ha sido incorporado por esta escuela dentro de la psicología. ¿Quién incorporó la palabra instinto en la psicología? El funcionalismo. La palabra herencia. Herencia es un término biológico que ha sido incorporado a la psicología por esta escuela. Instinto, herencia, desarrollo. La palabra desarrollo es un término biológico que ha sido incorporado a la psicología y ahora todo el mundo habla de desarrollo, la economía tiene desarrollo. La palabra evolución, término biológico que ha sido incorporado a la psicología. La palabra no instinto, el desarrollo, evolución, crecimiento, son términos biológicos que han sido incorporados a la psicología por esta escuela. O sea, uno es teórico y el otro es pragmático. Uno busca resolver problemas, adaptarse, conocer cómo funciona la mente, y el otro busca saber de qué está hecho, qué elementos, qué es la mente, cuáles son sus características, de qué está formado. Y el otro busca resolver problemas, conocer para resolver, para adaptarnos al entorno. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Por eso esta escuela es considerada como la primera fuerza psicológica americana. La primera fuerza psicológica americana es el funcionalismo. Muy bien, excelente, ¿eh? Lo máximo, estamos avanzando ahí. Chévere, bacán, piola, como dicen ustedes, piola, piola, peprafe. Muy bien, chicos, preguntas hasta ahí, preguntas, dudas, consultas. ¿Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos? Muy bien. Mientras esto ocurría, todo claro, ya en Estados Unidos, en Austria, en Viena, un médico, chicos, hay que recordar que los primeros psicólogos no eran psicólogos. Hay que recordar que los primeros psicólogos no eran psicólogos. Profe, ¿también tiene teoría el funcionalismo? También es teórico, claro, también es teoría, ¿sí? El método extrospección, te observo a ti. Cuando yo observo a los otros, aplico extrospección. Y cuando yo me observo a sí mismo, aplico introspección. Si yo dejo que tú te observes naturalmente por ti mismo, aplico introspección naturalista. Pero si yo te enseño con técnicas, con procedimientos, cómo hay que observarse, aplico introspección natural, perdón, adiestrada, experimental. ¿No? Claro, Gunn era fisiólogo, era filósofo, era físico. James era todo menos psicólogo. Médico, abogado, teólogo, filósofo, todo, pero menos psicólogo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Muy bien. ¿La observación se refiere a la descripción? Sí. La observación es un método descriptivo. Puedo borrar, ¿no? Copiaron todo. ¿Sí? Una foto. ¿Ya? Esta es la primera y segunda escuela. ¿Cuál es la tercera? La tercera escuela, que es muy fuerte en el mundo, ya que es muy fuerte en el mundo, que es una de las escuelas psicológicas más importantes. Miren, mientras todo esto se estaba dando en Estados Unidos, en Austria, muy bien, esa gente de lo máximo, ¿eh?
En Austria, en Viena, ya se había desarrollado una de las escuelas más importantes, más fuertes que ha tenido la psicología en todo el mundo, y es nada más y nada menos que el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis se debe a la portentosa mente de un solo hombre, un médico neurólogo austriaco llamado Segismundo Freud. Pero como su nombre Segismundo no le gustaba, se hizo llamar Sigmund, Sigmund Freud. Se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, ¿no? Entonces vamos a ver acá la escuela psicoanalítica o psicodinámica. Ponemos acá triqui track 3. Tercera escuela, psicoanálisis. ¿Ya? Psicoanálisis ortodoxo, radical, pansexualista, freudiano. ¿Quieren conocer otros nombres? Muy bien, no hay problema. No hay problema. Acá decimos todo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al psicoanálisis? Ponemos acá otros nombres. Entonces, ¿quién llevó a la psicología de Estados Unidos? Tishner. Tishner. Otros nombres. Pansexualismo. ¿Qué, profe? Sí. Pansexualismo. Prefijo pan, todo. Para Freud todo es sexual. Así es, Mario, tú sabes. ¿No? Pansexualismo. También llamada psicología profunda. Psicología profunda. También llamada, Freud era sexólogo, no, era neurólogo. También llamada arqueología mental. Y Freud será considerado el arqueólogo de la mente. Arqueología mental. Muy bien. Psicoanálisis, ¿no? Fundador, primero precursores, luego fundador, luego seguidores, porque tuvo hartos seguidores, luego objeto de estudio, método, técnica de exploración, aportes, etcétera, ¿ya? Muy bien. Sí, el arqueólogo de la mente. Ponemos acá precursores. Precursores del psicoanálisis. Fundador. Muy bien, por ahí me dicen Breuer, ¿no? Breuer, Charcot, Pierre Janet. Muy bien, Darwin, muy bien. Fundador, ¿no? Seguidores, discípulos. Bien. Seguidor. Lugar. Año. Objeto de estudio. Objeto. Método. Muy bien. Profe, pero si solo ve el inconsciente, claro, ve el inconsciente. Estudia el inconsciente. El psicoanálisis ya no estudia la conciencia, ya no estudia la mente, ya no estudia todo lo que tú conoces, ya no estudia de qué te das cuenta, sino estudia lo que no te das cuenta. ¿Por qué ves sangre y te desmayas? ¿Por qué cuando acabas una relación, inmediatamente comienzas otra? ¿Por qué ves un cuchillo y tienes miedo? ¿Y por qué ves una persona y te cae bien? ¿Y por qué ves a otra persona y te cae mal? ¿De dónde vienes? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué constantemente pierdes la llave de tu casa? No, o sea, no pierdes tu celular, no te pierdes estúpido, pierdes la llave. ¿Por qué? Porque eres como eres, no lo sabes, ¿no? Es tu inconsciente, pues. Claro, ahí está. Precursores, muy bien por ahí, precursores. Darwin, porque el psicoanálisis tiene fuertes influencias biológicas. Darwin.
Breuer, de quien aprendió la hipnosis. Breuer, Charcot, también por ahí leía, muy bien. Pierre Janet, etcétera, ¿no? Kraepelin, son los precursores del psicoanálisis ortodoxo, radical, pansexualista, freudiano. Voy a borrar esta línea porque se puede confundir de que se oponen y no se oponen, ¿ya? Pues se oponen en el estudio de la conciencia, ¿no? Pero no es lo opuesto. Lo opuesto es el estructuralismo con el funcionalismo. ¿Ya? Muy bien. Psicológicas. Fundador, S. Freud. O sea, Sigmund Freud. Se escribe Freud, ¿no? Pero se pronuncia Freud. ¿Sí o no? Cicatriz, profe. Seguidores, alumnos. ¿Ah? Jung, claro. Carl Gustav Jung. Carl Jung. Carl Jung. Alfred Adler. El primero que se separó de Freud, el primero que abandonó la fila del psicoanálisis fue Adler. ¿Qué psicóloga, qué psicoanalítica critica el complejo de Edipo? ¿Ah? Karen Horney. Horney, profe. Ya, Horney. Karen Horney. Claro. Otto Rank. Sullivan. Entre otros. ¿Ya? Lugar. Austria. El país de Arnold Schwarzenegger. Austria. ¿No? Año, muy bien, ¿ah? Están tirando. 1895. Surgió en pleno imperio austrohúngaro. ¿No? Austria. Objeto. ¿Qué estudia el psicoanálisis? Estudia el inconsciente. Mira cómo escribo inconsciente, ¿ah? Estudia el inconsciente. ¿Ok? ¿De qué naturaleza? ¿Qué tipo de inconsciente? ¿Qué tipo de inconsciente estudia el psicoanálisis? ¿El inconsciente de naturaleza? ¿Ah? ¿El inconsciente de naturaleza libre? No. Estudia el inconsciente de naturaleza sexual. Claro. Para Freud, todo lo que tú haces, lo haces en el nombre del sexo. Si te chupas los labios, te enjuagas los labios, es porque quieres ser besado o besada. Si chupas el lapicero, es porque quieres chupar otra cosa. Si te creces el cabello, estás seduciendo. Si te cruzas de piernas, tienes temor a ser castrado o violada. Para Freud, toda conducta tiene una explicación sexual. Es por eso que la obra de Freud fue considerada pornográfica y su obra fue impedida, ¿no? Claro, ¿me cuenta? Porque todo el objeto de la conducta humana está en la búsqueda de un placer sexual. Pero ojo, no todo lo sexual es genital, ¿eh? Ojo, recuerda. Freud habla de la búsqueda de un placer sexual, pero resulta que no todo lo sexual es genital. ¿Está bien? Pero sí todo lo genital es sexual. Tú puedes sentir un placer sexual estimulando tus labios, mordiendo, succionando, o acariciando tu piel, ¿no? Pero no todo lo sexual es genital, pero sí todo lo genital es sexual. El cual habla de la búsqueda de un placer sexual, pero que no necesariamente es genital. ¿Ok? Método. ¿Cuál es el método empleado por el psicoanálisis, por Freud? El llamado método clínico. Método clínico. También Freud utilizó algunas técnicas de exploración, como por ejemplo la hipnosis. La hipnosis, ¿no? Pero hay que recordar, chicos, de que Freud era un pésimo hipnotizador.
En lugar de que el paciente se durmiera, él se dormía. Entonces cambió de método. De la asociación libre, o mejor dicho, de la hipnosis. Oye, estaba buscando en el almuerzo, ¿dónde estabas? ¿Ah, sí? Ah, ya, pues caballero. Entonces, miren, el método de la hipnosis, porque Freud era un pésimo hipnotizador, igual que Chanchito, ¿no? Cambió de método a la asociación libre. La asociación libre. Es mi amigo Chanchi. La asociación libre. Profe, ¿qué es eso, profe? Claro. La asociación libre es decir, lo primero que se te ocurre cuando escuchas algo. Cuando tú reaccionas automáticamente frente a algo que ves, algo que escuchas, te piden, a ver, dime lo que primero que sale a tu mente, brota tu inconsciente. Pero si él lo piensa, lo analiza, ya sale tu consciente. Decirlo primero. Por ejemplo, Freud tenía un listado de palabras que le decía a su paciente, mamá, buena, papá, desgraciado, enamorado, de perverso, cama, ay, qué rico, ¿no? Y Freud iba armando ahí para todo tu perfil inconsciente. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo primero que tú dices cuando escuchas algo, sale tu inconsciente. Y muchas veces nuestro inconsciente nos traiciona. ¿Sí o no? Juro por Dios y por la plata. Ahí está, ¿no? Yo quería decir patria, pero como inconscientemente me interesa la plata y no me interesa la patria, mi inconsciente me traiciona haciendo ver lo que yo realmente deseo. Juro por Dios y por la plata. Es como este caballero, le gusta a su compañera, va y se acerca a ella porque él fantasea con ella, pero él no quiere decir esto, pero va, se acerca y le dice, hola María, hola Pedro, vamos María, te invito a mi cama, perdón, te invito a mi casa. O sea, él quería decir, vamos, te invito a mi casa a estudiar, pero sale lo que él verdaderamente desea, llevarla a su cama a estudiar anatomía, clases prácticas. ¿Se dan cuenta? Es decir, inconsciente de traición. Eso se llama lapsus lingüe, lapsus calami, error al escribir, error al hablar. Nuestra mente nos traiciona. ¿Se dan cuenta? Juro por Dios y por la plata, lo más clásico, ¿no? Si no, vamos, te invito a mi casa. Gusto en convencerte. Ajá, ahí estamos. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es el inconsciente y eso se dedica justamente a... Me pasa con los nombres de las personas. Claro, te pasa con tu ex, ¿no? Flaquí, gordita, gordita, perdón, María, ya fuiste, ya. ¿Quién gordita? Y comienza el asunto, ¿no? Ah, y comienza, ya fuiste. Simplemente sigue la corriente nada más, ¿no? Porque te puedes a discutir ahí, ya fuiste, ya. La mujer te va a ganar con su lenguaje. Ya fuiste. Caballero nomás, asume, ¿no? Ya, eso es justamente... pero también Freud, aparte de la hipnosis, aparte de la asociación libre, recuerda, decir lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas algo, brota tu inconsciente, ¿ya? Pero también Freud utilizó otro método. Él lo llama la vía regia. ¿Cuál es? Ya. Se llama la interpretación. La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños, él lo llama la vía regia. La vía regia. O sea que el mejor método para poder, ¿no? Es psicología, no es lengua, pero igual, ¿no? Ya, muy bien. Ya, muy bien. Así es con A y S nada más. Ya, muy bien. Entonces, este es Freud, el psicoanálisis ortodoxo, radical. Algo así recontra clásico en Freud. ¿Con qué compara Freud la mente? ¿Con qué compara Freud la mente? Ya comienza el bullying, ya. ¿No? Porque se equivocó, ya los perfectos comienzan ya a bullear. Muy bien, Christian, ahí está. Muy bien, Christian. Cristian, muy bien. Compara con un iceberg, ¿no? Claro. Freud compara la mente con un iceberg. Con ese bloque de hielo que hundió al Titanic, con ese bloque de hielo compara Freud la mente. La puntita del iceberg. ¿Qué representa la puntita del iceberg? Ya ve García, ya comienza ya.
¿Con qué compara qué es la puntita? La puntita del iceberg, ¿qué representa? La parte consciente, la conciencia. La puntita del iceberg es la parte consciente, la parte externa, la parte que tú muestras y la parte que te conviene mostrar. La parte en la cual tú puedes manejar a tu voluntad. Tú puedes elegir qué pensar, qué sentir, qué escribir. ¿No? Esa es la parte consciente, la parte externa. Pero la conciencia es solamente un fragmento de la mente. Porque tanto el estructuralismo como el funcionalismo pensaban que la mente era la conciencia. Pero hay otras estructuras, otros espacios que también conforman la mente. La parte intermedia, la antesala a la parte consciente es el preconsciente. La parte externa del iceberg, del bloque de hielo, o sea, la parte que tú ves afuera del agua, que está flotando, la puntita, ese es el iceberg. Esa es la conciencia, la parte externa. Pero abajo del agua, el hielo es más grande, que no se ve. La parte intermedia es el preconsciente. ¿Ok? La parte que uno ve, la parte que uno muestra, es la parte consciente. Por ejemplo, ustedes están viendo cómo hablo, cómo doy la clase. Eso es lo que ustedes ven. Pero ustedes no saben qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy recordando, qué es lo que estoy sintiendo. Porque yo pienso, siento algo. O sea, yo estoy hablando, estoy diciendo la clase, pero en el fondo estoy sintiendo algo, recordando algo, imaginando algo. O sea, mi mente sigue trabajando. Pero lo que yo muestro es la parte externa. Pero aparte externa, hay otras cosas que yo solamente sé y yo solamente veo. ¿Ya? Ese es el preconsciente. El preconsciente, chicos, según Freud, retiene todos los eventos que tú has vivido, pero que has olvidado, pero que puedes recordar. Por ejemplo, mira, ¿qué almorzaste el día sábado? ¿Qué almorzaste el día sábado? Antes que te pregunte, ni idea, dice Marcia. ¿No? Trilce Milagros. Antes que te pregunte, no recordabas nada. Papa frita, dice. Arroz con aire. Ceviche. Carapulcra. Profe. Arroz con soledad. Salí a comer anticuchos. Ah, muy bien. Pan seco, muy bien. Antes que te pregunte, no recordabas. Te hice la pregunta y comenzaste a buscar en tu mente. Esos recuerdos, esas experiencias están guardadas en tu preconsciente. Y ahora te pregunto, ¿recuerdas tu nacimiento? ¿Recuerdas tu nacimiento? No. ¿Recuerdas cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Ah? No, no. Ya, eso está en tu inconsciente. O sea, a lo que no tienes acceso, lo que no puedes recordar, está guardado, alojado, almacenado en tu inconsciente. Lo que has olvidado, pero puedes recordar, está guardado en tu preconsciente. Y todo lo que haces ahorita en este momento es tu consciente. O sea que para Freud la mente tiene 3 niveles, 3 espacios. La parte consciente, la parte externa, la parte intermedia, el preconsciente, y la parte profunda, el inconsciente. Mi papá me dijo que me caen a abortar, dice. Bueno, cosa de tu papá, pues, ¿no? Esto es el psicoanálisis ortodoxo, radical, pansexualista, porque para Freud toda conducta está dirigida a la búsqueda de un placer sexual, ¿no? Toda conducta lo haces tú en el nombre del sexo. Imagínate tú que en pleno siglo XIX, en plena sociedad romántica, cucufata, aparezca un hombre a hablar de pene, hablar de vagina, que el niño se quiera acostar con su madre, de que la niña se quiera acostar con su padre. Imagínate tú eso, Freud fue prohibido. Su obra fue considerada pornográfica, indebida, sus obras quemadas. Pero Freud, chicos, en la vida real, era un hombre muy chapado a la antigua, muy cucufato, sino que todos los casos clínicos que él tenía llevaron a determinar, a conocer que toda la conducta humana está dirigida a la búsqueda de un placer sexual. ¿Por qué estudias? A ver, caballeros, ¿por qué estudias? ¿Por qué quieres ser profesional? ¿Por qué quieres tener plata?
¿Para qué? ¿Para qué quieres tener plata? Al final la plata, ¿para qué lo vas a usar? Para poder viajar nomás, viajar solo, viajar solito, sin nadie. ¿No? ¿Sí o no? Para tener mujeres de por ahí. Ya. Con mi perro. Tu perro, sí, pero. Para ser mejor ser humano. ¿Sí? Darme gusto. ¿Qué tipo de gusto, Jennifer? Sí, para Freud la personalidad está definida a los 5 años. Para tener amigos. Para conocer un coreano. Por mi mami. Por un mejor futuro. Sí, todo lo que tú dices está bien, pero al final todo se reduce a casarte. ¿Y casarte para qué? ¿No? ¿Sí o no? Muy bien. Freud tenía razón. Somos animales instintivos. ¿No? No quieres casarte. Ya, chévere. Pero sí quieres tener sexo. Y bien. Luego aparece otra escuela. Esto ya en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Ya? Conocida como el conductismo. Conductismo. Llamada, considerada, precursores, fundador, lugar, año, objeto, método. Ajá. Pues esta escuela se llama conductismo. Conductismo radical, ¿ya? Conductismo radical. Llamada también, vamos a ver acá, llamada, ¿no? En algunos libros aparece con el nombre de behaviorismo. Behaviorismo. ¿Ok? Del inglés behavior, ¿no? Behavior es conducta en inglés. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Considerada, ¿cómo se le conoce a esta escuela? ¿No? Muy bien, excelente. Como la segunda fuerza psicológica americana, ¿no? La segunda fuerza psicológica americana es el conductismo. ¿Ok? Vamos a ver acá, precursores, Engel, funcionalista, Pavlov, Robinson también, ¿ya? Precursores. Los Robinson, Engels, son funcionalistas. Son funcionalistas. Fundador, padre del conductismo. Se ve borroso la pizarra, dicen. Fundador, padre del conductismo, John Bradus Watson. John Bradus Watson. Watson. ¿Sí? John Bradus Watson. Fundador, padre del conductismo, Watson. Acérquele más, dice.
John Watson. Lugar. Lugar. Estados Unidos. Año. 1913. ¿Ya? 1913. Vamos a poner un bonito el 1. 1913. Claro. Ese año, Watson publica una obra llamada La psicología desde el punto de vista de un conductista. Y ese año se toma como año de inicio del conductismo. ¿Ya? ¿Cuál es el objeto? El objeto de estudio de esta escuela es la conducta. La conducta, o sea, los actos observables. Los actos observables. Para Watson, la conducta es simplemente una relación entre un estímulo y una respuesta. Para Watson, chicos, la mente no existe. Para Watson, la mente no existe. Porque para Watson, hablar de mente es hablar de una fantasía. Es hablar de una reliquia de la Edad Media. La mente es el rezago de una mente primitiva. La mente no existe, ¿por qué? Porque no se puede ver. Si no se puede ver, no se puede medir. Y si algo no se puede medir, no existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, la psicología no es el estudio de la mente o de la conciencia, sino el estudio de la conducta. Y toda conducta es aprendida. Y el ambiente es fundamental, preponderante en el estudio de la conducta. El ambiente influye. Por eso Watson dice, tráigame 12 niños a mí y haré con ellos lo que quiera. Tráigame 12 niños a mí y haré con ellos lo que quiera. Y no era Michael Jackson, por si acaso. ¿Eh? Tráigame 12 niños sanos, bien nutridos, mal nutridos, lo que tú quieras, y haré de ellos un mendigo, un delincuente, un presidente. Le cambio el ambiente y le cambio la vida. El ambiente es fundamental. Es por eso que todo conductista es un ambientalista, un determinista. La conducta determina, el ambiente determina tu conducta, el ambiente influye y toda conducta es empírica, aprendida. La mente no existe, es una reliquia de la Edad Media. Hablar de mente es hablar de una cosa primitiva. O sea que el conductismo quería convertir a la psicología en una ciencia experimental, en una ciencia natural, como la física, como la química, como la biología. Porque el conductismo tenía fuerte influencia de la filosofía positivista de Augusto Comte. ¿Conocen a Comte? ¿No? Auguste Comte. El conductismo tiene otro nombre, conductismo radical o behaviorismo. ¿Ok? Porque todo conductismo rechaza todo tipo de mentalismo. La mente no existe. La psicología es la ciencia de la conducta. Y déjeme decirle que esta escuela tuvo tanta fuerza que le cambió la definición a la psicología como la ciencia de la conducta. Y es una de las escuelas más fuertes que ha tenido la psicología en el mundo, conjuntamente con el psicoanálisis. Estas dos corrientes son las más fuertes que ha tenido la psicología en el mundo y son también las más radicales. Uno estudia la mente profunda, la mente desconocida, la mente que no se puede ver, y el otro niega la mente y estudia la conducta. Las dos escuelas más radicales en el mundo son estas dos. Y ambos han tenido muchos seguidores, muchos alumnos. Y ambos también fueron cuestionados, criticados por sus propios alumnos. Los alumnos de Freud se separan y forman el neopsicoanálisis, la psicología psicodinámica. Los conductistas rechazan a Watson y forman el neoconductismo. Chicos, en el Perú, en los años 80, si tú eras psicólogo, te formabas en estas dos corrientes. O eras un psicoanalítico ortodoxo radical, o eras un conductista radical. Y ambos se odiaban, se peleaban, se tenían bronca. Se peleaban como una alianza. Así era el asunto.
¿no? Hoy en día eso no existe, profesor, pero dicen que cada le dan la razón a Freud, un alumno de psicología muere. ¿Cómo? Sí, bueno, todos tienen razón, porque recordemos que son enfoques, son teorías. Nada es absoluto. ¿Ok? ¿Tiene algo que ver? Tiene mucho que ver. Claro, también, sí, sí. O sea, hay que verlo. Por eso que la psicología hoy en día es vista como algo holístico, como una totalidad. Todo sirve. O sea, no solamente es esto, ni solamente es esto. Antes no se podían ver, hoy día se pueden combinar incluso. ¿Se dan cuenta? Hoy en día la psicología es una ciencia más holística, más integrativa, menos ortodoxa. Porque el objetivo de la psicología, de todas las escuelas, es ayudar al ser humano. No es la teoría, no es el objeto, es ayudar al ser humano. ¿Se dan cuenta? Claro, entonces acá, conductismo radical, estímulo-respuesta, la mente no existe, la psicología es la ciencia de la conducta es objetiva, es externa, empírica, determinante, ambientalista, son principios conductuales. Y John Watson se basó en Pavlov. ¿Conocen el experimento que hizo Watson con el pequeño Albert siguiendo los principios de Pavlov? ¿Sí? Claro. Freud quiere condicionar a un niño de 9 meses aplicando los principios del condicionamiento clásico de Pavlov para que un niño de 9 meses le tenga miedo a una rata blanca. ¿Se acuerdan? Asocia la rata con un sonido metálico y el niño desarrolla una fobia, pero una fobia generalizada, no solamente a una rata blanca, sino también a todo objeto blanco y peludo. ¿No? ¿Se acuerdan? Le generó una fobia, pero el objeto de Watson no era generar una fobia y dejar al niño así. El objeto del experimento de Watson era poder condicionar, llegar a ese conocimiento con seres humanos, ¿no? Y luego contracondicionarlo, desacondicionarlo. Pero la mamá se lo llevó al niño traumado y no pudo Watson desacondicionar, ¿no? Y luego pues nos enteraríamos que el niño murió de hidrocefalia y se abrió todo un caso contra Watson, contra la psicología, y se impidió investigar con seres humanos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así fue el asunto. Bueno, y la otra escuela, surgida en Berlín, en Alemania, es la escuela de la Gestalt, o la escuela de la Gestalt. La palabra Gestalt es una palabra alemana que no tiene traducción al español, pero que más o menos significa forma, configuración, totalidad, ¿no? Pues vamos a ver acá, Gestalt. Precursores, fundador, seguidores, lugar, año, objeto. El método del conductismo es el método experimental, ya me he olvidado ahí. El método del conductismo es el método experimental. ¿Está bien? Llamada, ¿no? Precursores, fundador, seguidores, lugar, gracias, lugar, año, objeto, método, y aportes. Pues el miedo es innato y aprendido en este caso. ¿Para quién? Hay miedos innatos y hay miedos aprendidos. Todo niño al nacer tiene miedo a objetos grandes y feos, a la oscuridad, ¿no? Mi cámara está tapada con sticker, miedo innato. Ajá. Llamada psicología de la forma. Psicología de la forma o psicología de la configuración.
Así también se le conoce a esta escuela. Fundador Brentano, o mejor dicho, precursor Brentano, Franz Brentano y también Kant, Immanuel Kant. Influyen mucho dentro de la escuela gestáltica Kant, ¿no? Con las formas a priori de sensibilidad. Fundador Max Hewlett, no, Max Wertheimer. Profe, Max Wertheimer, bueno, como que Wertheimer, ¿no? Max Wertheimer, fundador de la escuela Gestalt o la Gestalt. Seguidores, Karl Kafka. Kafka, no Kafka. Kafka. Wolfgang Kohler. Kohler, profe, ya Kohler si quiere. Lugar, Alemania, Berlín. Berlín, Alemania. Año, 2 años antes de la Primera Guerra Mundial. ...1912, claro, bien. 1902. Los alemanes se ensañan contra los judíos, ¿no? Y estos eran descendientes judíos. Y tienen que salir volando de Alemania a refugiarse en España, en Estados Unidos, ¿no? Es así como llega esa escuela a Estados Unidos. ¿Ok? Objeto de estudio. La mente, la conciencia como un todo. La mente como un todo. Chicos, si yo digo que la mente es un todo, es una totalidad, es imposible fragmentar la mente a sus elementos básicos. ¿Por qué? Porque la mente no es un producto, no es algo que está ahí quieto esperando ser estudiado. La mente es un proceso, es un continuo fluir. Tu mente constantemente está enlazando, creando, elaborando, imaginando, recordando, procesando todo. No está así quieto esperando, hay que estudiar la mente para ver qué pienso, qué siento. No, está constantemente fluyendo tu mente, es un continuo fluir, es una totalidad. Y el todo es más que la suma de sus partes. La percepción de la pizarra es mucho más que el color, que la forma, que la textura, es mucho más. Cuando tú percibes, recibes algo y también aportas algo tuyo. Kant, recibo sensibilidad y aporto también mi conciencia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué decía Gun? Lo que yo veo es un objeto rectangular, plano, verde, madera. No, yo veo una pizarra y la pizarra es mucho más que una pizarra. ¿Se dan cuenta? La mente es una totalidad, no configuración. Y el todo es más que la suma de sus partes. Es imposible fragmentar la mente a sus elementos básicos. Y cuando yo veo una pizarra, veo una pizarra. Y cuando veo un árbol, veo un árbol. Cuando veo un árbol no veo las ramas, separar el tronco separado de las flores, separar el fruto. No, veo el árbol. Y cuando veo un carro, no veo la llanta separar el chasis separar el timón. No, veo el carro. Y cuando veo a una mujer, no le veo la cabeza separar el cuerpo separar los... No, le veo toditita, enterita. Así funciona la mente, como una totalidad, como una estructura, como una organización. Esa es la mente, un todo. ¿Ok? Se opone al estructuralismo y nos habla de la mente como un todo. Método experimental. Método experimental y el método fenomenológico. También te analizas. ¿Ok? Aportes, sobre todo, chicos, sobre todo, la Gestalt nos va a enseñar, a ilustrar, ¿no?, la sistematización de los principios perceptuales. Sobre todo la Gestalt estudia la percepción. Pero también la Gestalt estudió, por ejemplo, el pensamiento, el llamado insight. El pensamiento, la inteligencia, ¿no? Pero sobre todo la Gestalt se especializó, se dedicó al estudio de la percepción en el ser humano, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los experimentos, no, una cosa es la fenomenología, otra cosa es el método fenomenológico, ¿eh? ¿Ya? La fenomenología es
Es una descripción de tu mente. Cuando tú describes tu mente de forma objetiva, así como la introspección, estás aplicando fenomenológico. Pero no solamente te analizas a ti, sino también afuera, ¿no? Ese es el método fenomenológico. Es una descripción objetiva de las cosas, cómo percibes, cómo captas. Ese es el método fenomenológico. ¿Ok? Para poder llegar a la esencia. Para poder llegar a la esencia. Pero sobre todo estudió la percepción. La ley figura y fondo, la ley de la primacía del todo, la pregnancia, la agrupación, cierre, continuidad, etcétera. Principios, leyes que hablaremos cuando hablemos de la percepción. ¿Ok, chicos? Muy bien. Preguntas, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes. Dudas, preguntas, consultas, inquietudes. ¿Todo bien? Después veo el experimento de verdad, ¿no? Paula, ¿qué pasa, Paula? Hasta ahora no entiendes qué. ¿Qué es el amor? Paula, hasta ahora ¿qué no entiendes? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Paula, ¿lo sexual no es genital? No. Si yo te doy un beso, un chapetex, ¿eso es genital? No, pero es sexual porque hay placer. Cuando tú muerdes a los labios de tu enamorado, a veces muerdes el bracito de tu hermanito, y hay placer sexual, pero no es genital. Te gusta, te agrada, ¿no? Pero no es genital, pero sí es sexual, hay un placer sexual. Lo que pasa es que la gente piensa que todo lo sexual tiene que ver con lo genital. No, lo sexual puede ser mental. Ves a alguien y te da un placer, pero mental, y no es genital. Te acarician las orejas, acá es placer sexual, pero no es genital, porque no te agarran tus genitales, pero es una parte del cuerpo, te da placer sexual. O sea, no todo lo sexual es genital. ¿Ah? A mí me da placer comer pollito, ¿ya? El conductismo es la segunda escuela psicológica americana. Porque ¿cómo hace para memorizar todo eso? Detalle. Bueno, no sé, pues, ¿no? Es así funciona la mente. Funcionalismo. Profe, la segunda parte de arriba, fuerza psicoanálisis, ¿qué dice ahí más? ¿No? ¿El psicoanálisis? Acá, pansexualismo. 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 No, el conductismo. Allá, acá, behaviorismo. Behaviorismo, con H intermedio. Behaviorismo, así también se le conoce el conductismo como behaviorismo. ¿Por qué diferencia hay entre introspección experimental y natural? Ya lo dije, Paula, hace rato. La introspección natural, yo dejo que tú solita te observes. Yo dejo que tú a tu ritmo, a tu estilo, te observes y me digas cómo eres tú. Pero cuando te digo cómo es la forma de observarse, dónde comienzas, qué sigue después y de qué manera tienes que hacerlo, ahí estoy aplicando introspección experimental, porque te estoy enseñando cómo se observa. Te enseño la técnica. ¿Ok? Pero yo te dejo a tu voluntad, a tu modo, eso es introspección natural. ¿Sí? Claro, uno te enseño, te capacito y el otro te dejo a tu libertad que tú hagas, a tu manera. El humanismo es otra escuela psicológica conocida como la tercera fuerza psicológica americana, que pone al ser humano como el centro de todo. La psicología ya no es el estudio de la conciencia, del inconsciente, de la conducta, sino para el humanismo, la psicología es la ciencia del hombre, del ser humano. ¿Se dan cuenta? La palabra gestal es una palabra alemana. No tiene traducción al español, pero significa forma, configuración. Sí, el conductismo y el psicoanálisis son totalmente contrarios, opuestos. Se odian. La tercera fuerza psicológica americana es el humanismo. La tercera fuerza psicológica americana es el humanismo. El inconsciente lo puedes conocer con la hipnosis, con la asociación libre, con la interpretación de los sueños, con el análisis de los actos fallidos, de los lapsus lingüe, de los actos calamis. El lapsus lingüe es un error en el lenguaje, quiere decir una cosa, pero dices otra. Y los lapsus calami es que quieres escribir una cosa, pero tu mano escribe otra cosa. Sí, ángel, angel. Se escribe ángel, se pronuncia angel en inglés, ¿no? Profe, ¿cuál de las 5 son consideradas en pleno siglo XXI? Recuerda que no hay escuelas, hay enfoques.
enfoque psicodinámico, enfoque conductista, enfoque cognitivista, enfoque humanista y enfoque psicobiológico. Son los 5 enfoques. Psicobiológico, psicodinámico, conductista, humanista y cognitivismo. Son los 5 enfoques. ¿Ya? Dualismo cartesiano. Descartes decía que el hombre es un compuesto de cuerpo y alma, de res cogitans y res extensa. ¿Bien? Vamos con las preguntitas entonces. Dualismo de 2, ¿no? Para Descartes el hombre es un compuesto de res extensa, materia, cuerpo, y res cogitans, alma, pensamiento, razón o espíritu. Muy bien, primera preguntita. El primer psicólogo que lleva la psicología a los Estados Unidos fue Titchener, Edward Bradford Titchener. 1, la D. 2, escuela psicológica que centra su interés en el estudio del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso sería aquí la reflexología. La reflexología de Pavlov estudia la actividad nerviosa superior, el cerebro como la base orgánica de la conducta. ¿Ya? Sería la D, reflexología. La reflexología de Pavlov se encargó de estudiar la actividad nerviosa superior, el cerebro humano. 3, personaje de la psicología que pone fin al dualismo cartesiano. Bueno, que todo es uno solo, ¿no? O sea, que no la mente ni nada. Este es Gunn, Wilhelm Gunn. Gunn. 4, escuela psicológica que recibe la influencia darwiniana al plantear que el hombre, al igual que las demás especies, se adaptan a su medio ambiente. Funcionalismo. Funcionalismo. La D, muy bien, muy bien. 4, la D. 5, escuela psicológica que recibió la influencia del darwinismo en el tema de adaptación del medio ambiente. Se repite, ¿no? Funcionalismo. La primera fuerza psicológica americana. 6, el primer psicólogo que lleva la psicología a los Estados Unidos fue Edward Bradford Titchener. Se repite la pregunta. Titchener, ¿no? 7, la fórmula ER, estímulo-respuesta. La fórmula ER está relacionada con la escuela conductista. Si no está el conductismo, veamos la reflexología, porque Watson se basó bastante en Pavlov, en la reflexología de Pavlov, ¿ya? Si no está conductismo, marca reflexología. La D. Si tuviese conductismo sería excelente, ¿no? 8. El tema de la percepción es predominante en la escuela gestáltica. Muy bien, en la escuela gestal. La percepción, sobre todo, fue un tema de la gestal. 9. Escuela psicológica que llegó a ser denominada la tercera fuerza. Humanismo. Humanismo. Humanismo surge en Estados Unidos. En contra del psicoanálisis y en contra del conductismo. Como surge en contra de las escuelas más fuertes que ha tenido la psicología, se le denomina la tercera fuerza. Humanismo. 10. 10. En una institución educativa, el psicólogo analiza las estrategias de aprendizaje de los alumnos, entrevistándolos y evaluándolos con una prueba. Una alumna le pregunta sobre los primeros psicólogos que provinieron de esta herramienta, que promovieron esta herramienta. Él le responde que fueron los profesionales pertenecientes a la escuela psicológica del funcionalismo. Fueron los primeros en aplicar los test psicológicos. La escuela funcionalista de la psicometría lo aplicó el funcionalismo. 11. Establezca la relación entre los casos presentados y los antecedentes de la etapa científica de la psicología.
A ver, en un colegio, un psicólogo, un docente de psicología, explica sobre las diferentes concepciones del alma. Esa sería la etapa filosófica, ¿no? Uno, la B. Dos, Álvaro investiga por qué no pudo percatarse de haber recibido 100 gramos menos de carne en su última compra. Psicofísica, los umbrales. Psicofísica, umbrales, la A, 2A. 1B, 2A. 3. Ariana escucha a un polémico divulgador decir que quienes nacen con mayor volumen encefálico son los más irascibles, o sea, los más agresivos. Eso es frenología. La frenología es una pseudociencia que relaciona la conformación, el tamaño del cráneo con tu personalidad, ¿no? Entonces sería la D. Muy bien, Geraldine, Marilyn, Dana, Cristian, muy bien, dedo, ¿no? Dedo. 12. Diana fue voluntaria en una investigación experimental en la cual se midió sus manifestaciones fisiológicas de ansiedad y sus tiempos de reacción mientras veía unas imágenes aterradoras y a continuación le realizaron algunas preguntas sobre esta experiencia. Este experimento guarda similitudes a los estudios realizados por Gunn bajo el método de la introspección experimental, que dieron nacimiento a la psicología como ciencia. La D, muy bien. Están tirando, ¿ah? 12 dedo. 12D. 13. Relacione los casos presentados con las escuelas psicológicas que correspondan. 1. El psicólogo de Alberto le indica que analizará sus traumas infantiles para buscar la razón de su inhibición social. Psicoanálisis. Para Sigmund Freud, toda la vida que tú tienes actual tiene como causa tu infancia. 1C. 1C. 1. Psicoanalítica. 2. Ivana observa y anota la cantidad de ocasiones en que su hijo, al enojarse, patea sus juguetes durante el día. Conductista, ¿cuántas veces pateó sus juguetes cuando se enojó? Está midiendo, está observando, contando, registrando. Conductismo. ¿No? 2A. 2 Anita. 1 casa, 2 beso. 1 casa, 2 beso. 3. Sergei o Sergio, un ferviente creyente, ve la imagen de un santo en un muro en el que los demás solo ven una mancha difusa. Gestal percepción. Gestal percepción, ¿no? 3 beso. ¿No? 3 beso. La A. 3 besos, 1 casa, 2 Anita, la huerfanita. Muy bien. 14. Alonso se dirige a la bodega de su barrio y pide, entre varias cosas, 1 kilo de azúcar. La señora de la bodega le entrega un paquete ya pesado justo con el resto del pedido en una bolsa amarrada. Al llegar a casa y sacar el contenido recibido, Alonso siente que el paquete de azúcar pesa menos de lo usual, por lo que al pesarlo en su balanza, se percata que solo tiene 900 gramos. Tomando en cuenta que la psicología es una ciencia, podemos asociar esta experiencia a los aportes de la psicofísica, de Weber y de Fechner, sobre todo de Weber. Psicofísica, los umbrales de la sensación. Y 15, un poquito larguito, 15 dice lo siguiente. Un docente universitario encarga a sus alumnos identificar cuáles fueron los síntomas de la ansiedad en las personas de un determinado distrito durante la cuarentena. Al finalizar la investigación, los alumnos presentaron una lista de los síntomas y sus diferencias según sexo y edad, utilizando gráficos. En relación con los métodos de investigación, señale las proposiciones correctas. La investigación realizada por los alumnos han sido aplicada bajo el método descriptivo. Sí, claro. ¿No? Descriptivo, sí. Cicatriz. 2. El método utilizado en la investigación exige analizar la causalidad de los síntomas de ansiedad. No, no es un método experimental, es un método descriptivo. Falso. No sé cuál es la causa. Dice qué síntomas tienen. Está describiendo. No está buscando la causalidad. Falso. 2, falso. 3. En esta investigación, los alumnos han buscado la relación entre múltiples variables afectivas. No. Simplemente describir, enumerar características de los síntomas del COVID, ¿no? Nada más. Clave, casa, solamente 1. Solamente 1.
Variables son los estímulos. Variables son los estímulos. Todo lo que nos rodea son variables porque todo lo que nos rodea cambia. Ya cambió. Ya dejó de hacer calor, ya está siendo un poquito más templado, ¿no? Más tarde, dentro de un par de horas, estará oscuro. Y te irás a dormir o a comer, a cenar. Está cambiando. Las variables son todo aquello que van a cambiar. ¿Ok? De color, intensidad, peso, todo eso son variables. Todo lo que nos rodea son variables. Profe, ¿qué es el determinismo en los instintos? O sea que para Freud, todo lo que tú haces está determinado por una fuerza inconsciente. Si buscas pareja, es porque tu instinto de reproducción te está impulsando, ¿no? Si corres en un peligro, es porque tu instinto de vida te está impulsando a correr. ¿Ya? Así. Muy bien. Pero voy a hablar un poco de los métodos de investigación, por favor. ¿Qué método de investigación? ¿Cuáles? Hay tres métodos: descriptivos, correlacionales y experimentales. El método descriptivo simplemente enumera características. El método descriptivo enumera características. Por ejemplo, el método observacional es un método descriptivo. El método clínico es un método descriptivo, porque simplemente enumera características. El método correlacional busca establecer una relación entre una variable y otra variable. Por ejemplo, chicos, los métodos vamos a ver más adelante, ¿eh? No se adelante. Por ejemplo, ¿existe relación entre la autoestima y la moda o no? ¿Ustedes creen que haya relación entre la autoestima y la moda? ¿Habrá o no relación? Para poder saber si hay o no, vamos a utilizar el método correlacional. Y si tú buscas saber cuál es la causa de esto, por ejemplo, ¿cuál es la causa de la esquizofrenia? ¿Ah? ¿Cuál será la causa de la homosexualidad? Para poder determinar y saber cuál es la causa, voy a utilizar el método experimental o explicativo. Busca la causa y el efecto. Hay tres métodos: descriptivos, correlacionales y experimentales. Los métodos los veremos en la siguiente clase, me parece. ¿Ya? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Dudas? ¿Qué hora es, mi amigo? ¿Quizzes todavía? Ya, toma el...